Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Gómez Ortega y hoy les voy a explicar cómo hacer mapas conceptuales con la herramienta CMap Tools. Los temas que vamos a tratar de cubrir hoy son los siguientes: cómo crear un mapa nuevo, cómo agregar conceptos, cómo agregar relaciones, cómo agregar palabras de enlace, cómo generar desde proposiciones. Vamos a ver algo de la ventana de estilos. En esta ventana de estilos vamos a ver cómo cambiar la fuente, cómo cambiar colores, etcétera. Vamos a ver el formato de diseño automático para poder organizar el mapa de manera automática sin que tengamos que complicarnos mucho la vida con este tema. Cómo guardar el mapa conceptual, cómo exportar a imagen para ponerlo, por ejemplo, en un archivo de Word. Y durante el video les voy a estar haciendo recomendaciones de lo que pues yo considero que es importante en un mapa conceptual desde mi punto de vista de profesor y de profesional. Cuando ustedes abran CMap Tools, lo que van a encontrar es una ventana como esta. Aquí van a encontrar los mapas que tengan. Si no tienen mapas, pues aquí no va a salir nada. Para crear un nuevo mapa, entonces van a Archivo y le dicen Nuevo CMap. Aquí sale esta ventanita, yo la voy a agrandar para poder que quede el tamaño que estoy grabando. Ok. Aquí ya creamos un nuevo mapa, no lo hemos guardado, entonces nos va a aparecer aquí sin título. El título del mapa lo vamos a poner después. Para agregar un nuevo concepto, entonces damos con el botón derecho del mouse y le decimos concepto nuevo. Aquí aparece una figura que es como un óvalo o un cuadrado con las puntas redondeadas. Ahí vamos a colocar el concepto. Por ejemplo, yo voy a hacer este mapa muy corto del concepto universidad. Universidad. Ok, entonces teniendo ya este concepto, para sacar otro concepto es muy fácil. Si le damos clic, aparecerá en la parte de arriba unas flechas. Tomamos esa flecha con el botón izquierdo del mouse, bajamos y aparece el otro concepto y una palabra de enlace aquí. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, la universidad puede ser, y aquí coloquemos pública. Si la universidad puede ser pública, pues también puede ser privada. Y entonces ya tenemos conceptos, relaciones, que son estas líneas, y las palabras de enlace. Bueno, vamos a ver entonces cuáles serían las proposiciones. En este momento las proposiciones serían: la universidad o una universidad puede ser pública, una universidad puede ser privada. Ahora, vamos entonces a ver cómo se hace el mapa, pero desde el desglose conceptual, es decir, hacerlo desde la proposición misma. Damos clic en este botoncito que parece como una lista, y lo que vamos a hacer es que en estos tres cajones vamos a colocar el primer concepto, la palabra de enlace y el segundo concepto, y CMap Tools se va a encargar de graficarlo. Por ejemplo, voy a poner universidad, ¿sí? Que sería este concepto, y como ya existe me lo autocompleta. Y vamos a colocar ofrece carreras, y cuando le dé enter va a aparecer en esta parte. Miren, le doy enter y aparece. Entonces, si nosotros tenemos claras las proposiciones, es mucho más fácil hacerlo de esta manera. No tenemos que complicarnos cliqueando, descargando, arrastrando y soltando. Entonces voy a hacer otro para que quede un poco más claro. Por ejemplo, aquí voy a colocar carrera. Puede ser profesional.
no veo muy bien, no sé si está bien escrito, pero entonces carrera puede ser profesional, ok. En Colombia, que es del país donde yo me encuentro, las carreras pueden ser profesionales, técnicas o tecnológicas. Entonces aquí coloco, digamos, ese ejemplo. En otros países quizá no se entienda, no le digan carrera, sino programa académico, programa de estudios. Ya va a depender de la parte donde ustedes estén. Ok, entonces si retomamos, tenemos entonces conceptos, por aquí conceptos, relaciones, relaciones y palabras de enlace. Bien, ahora voy a explicarles cómo CMap Tools puede organizar automáticamente un mapa. Es muy molesto estar haciendo este tipo de cosas, cuadrando, que la línea quede derechita, que el concepto quede a nivel. Entonces, CMap Tools nos resuelve la vida. Voy a desorganizar el mapa para que ustedes vean cómo CMap Tools resuelve eso. Lo seleccionamos, le decimos, de hecho no hay ni siquiera que seleccionarlo, formato, diseño automático y generar nuevo diseño. Le decimos aceptar y listo, ya nos organizó el mapa. Ahora, para agrandar la letra, muchas veces es difícil porque nos dicen que debemos llevar el mapa a un documento Word o exportarlo a PDF y queda con letra muy pequeña. Más aún cuando son mapas muy grandes. Entonces lo seleccionamos. Bueno, aquí no nos está mostrando la ventana de estilos. Entonces simplemente le decimos aquí mostrar estilos. Le damos clic en ventana, mostrar estilos y nos sale esta ventanita de estilos. Con esta ventana de estilos podemos controlar la fuente, podemos controlar el color de la fuente, el color del fondo de los conceptos, la figura de los conceptos, las flechitas. Entonces es bastante útil. En este caso, por ejemplo, quiero aumentar la letra porque no sé si ustedes lo vayan a ver bien el video en primera instancia. La letra de CMap Tools es un poco pequeña. Entonces vamos a fuente y le voy a decir que en vez de 12 va a ser 18. Entonces queda mucho mejor, pero también queda mucho más apretado. Vamos a formato, diseño automático, crear nuevo diseño, aceptar y entonces ya lo tenemos un poco más espaciado. ¿Qué otras opciones tiene esto? Si nosotros vemos la opción, aquí pueden encontrar las opciones de la letra, en negrita, en cursiva, subrayado y el color del texto. En el objeto, por ejemplo, podemos cambiar el color de los conceptos, del fondo de los conceptos. Y esto es bastante útil para que el mapa también tenga cierto énfasis. Entonces, este que es el concepto principal, lo voy a poner amarillo. Ok, y voy a cambiarle la forma por un cuadrado. Esto se utiliza mucho para darle énfasis al concepto principal o para marcar de pronto un concepto del cual se ramifique el mapa. Es bastante útil. Ahora, líneas. Si ustedes observan con detenimiento, aquí no tenemos las flechitas. Entonces tenemos las relaciones, pero no tienen flechas. Entonces simplemente se seleccionan y se le da clic a esta. Realmente cualquiera les serviría. Y entonces les coloca las flechitas. Ahora sí pueden ver las flechitas aquí, 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 que antes no se podían ver. Ok, vamos a terminar aquí con los estilos y les voy a ilustrar en este momento cómo pueden exportar el archivo. Muchas veces los estudiantes y las personas que tienen por primera vez contacto con CMap Tools tienen un problema y es que piensan que si lo guardan, si guardan el mapa, ese mapa se va a guardar de pronto como un archivo que puedan portar. Entonces cuando usted le dicen guardar CMap, él les va a guardar es el mapa, ¿sí? Y el archivo correspondiente al mapa. Aquí le voy a colocar entonces universidad. Ok, y lo voy a guardar. Pero ese archivo yo no lo puedo utilizar en Word. Para poderlo utilizar en Word,
o poder colocarlo en una presentación o en internet, debo exportarlo. Debo exportarlo a un formato que pueda yo colocar en internet o en un Word, que puede ser una imagen. Aquí entonces decimos exportar como y me van a aparecer todos estos formatos. Documento portátil, formato PostScript, pero lo que nos interesa ahorita es imagen. Entonces lo exportamos a imagen, bien, y él nos va a sacar una carpeta por defecto. En este caso me está mostrando la carpeta de mis documentos, puede ser en el escritorio y lo guardan en formato JPEG. Si ustedes lo guardan, por ejemplo, voy a buscar aquí una carpeta. Y vamos a buscarlo en la carpeta. Entonces vamos a abrir ese mapa. Entonces nos abre el mapa en formato JPEG. Como ustedes ven, con letra grande, clara, donde se puede entender muy bien cada concepto. Y este archivo ustedes sí lo pueden incluir en un Word, por ejemplo, o en un PowerPoint si es una presentación, o lo pueden poner en sus páginas de internet, en sus blogs. Bien, ya habiendo cerrado con la exportación y guardar el mapa, les doy algunos tips. Primero, un mapa conceptual es un mapa conceptual. Su nombre indica que aquí vamos a colocar conceptos. Uno de los errores recurrentes que tienen las personas y los estudiantes, sobre todo cuando están haciendo mapas, es que colocan aquí párrafos. Es válido colocar un conjunto de palabras si no se puede ubicar un concepto específico, pero colocar un párrafo es completamente incorrecto, porque si no, no sería un mapa conceptual. Recuerden, un mapa conceptual está hecho para sintetizar el conocimiento de manera gráfica. Eso quiere decir que nunca va a reemplazar la lectura de un artículo o de un escrito o una película de la cual ustedes hayan sacado el mapa, porque este es el conocimiento sintetizado. Si nosotros queremos ver a profundidad o observar todos los temas inherentes a los conceptos, pues debemos ir al escrito, al artículo, a la película, para poder verlo con todo su detalle. En un mapa conceptual lo que vamos a ver es un extracto de lo que para el creador del mapa es lo más importante o relevante de ese escrito, película, podcast, lo que sea que haya determinado que haga el mapa. Otra recomendación, los mapas conceptuales tienen estructura jerárquica. Entonces normalmente van de arriba hacia abajo, pero por un asunto de espacio y de formatos de impresión, también se puede hacer de izquierda a derecha. Y CMap Tools tiene una forma automática de realizarlo de izquierda a derecha. Mientras que podamos, hagámoslo de arriba hacia abajo. Lo más importante en un mapa es que los conceptos sean claros, que la persona que lo está realizando haya hecho primero una exploración, una investigación, que haya leído y posteriormente haga el mapa. Recuerden que ustedes pueden hacer un mapa correctamente, pero puede expresar de manera incorrecta lo que quiere decir el autor, en cuyo caso pues el mapa no serviría de nada. Ahora, también existe que se hace un mapa incorrecto con la idea correcta. La idea perfecta, ¿cuál sería? Que ustedes entiendan perfectamente o de buena forma el texto, la película o el podcast, de lo que sea que vayan a hacer el mapa, posteriormente hagan el mapa y que sea correcto y coherente con la idea del texto. Existen muchos errores conceptuales en cuanto a la creación del mapa, y espero entonces que este pequeño tutorial les sea de muchísima ayuda.
Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Twitter @luifergomez_or, en Instagram me pueden encontrar como luifergomez_or y en Facebook Luis Fernando Gómez. Si este material ha sido de su agrado, por favor no olviden dar like, compartir y recomendar. También pueden dar clic en la campanita para que se les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y por favor, no olviden suscribirse. Con su ayuda podremos crecer mucho más rápido y tener muchísimos mejores temas en el futuro. No olviden comentar. Chao.